Bueno, seguimos hablando de dinero porque la gente dice 2025, en este 2025 voy a ganar dinero. Pues ya hablamos de los CDTs, ahora vamos a hablar de fondos de inversión. Para eso está con nosotros uno de los expertos invitados en esta tarde, Oscar Serna. Bienvenido, Oscar, buena energía para ti. Gracias, Oscar, María, buena bienvenido, energía. buena has energía, estado? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Felices Oscar, de tenerlo aquí, porque hoy estamos hablando, si usted es de los que tiene su plática bajo el colchón, o si los tiene en su cuenta de ahorros, pero ahí, tal vez sin crecer, antes de pronto le cobran hasta el 4 por mil, dependiendo el caso, pues hoy estamos hablando de esas diferentes herramientas de inversión que tenemos a la mano para hacer rendir nuestra plática, hacer rendir nuestro dinero. Y Oscar, pues es mi Mauro, nada más y nada menos que experto en estos fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona esta herramienta? Bueno, los fondos de inversión los podemos explicar como un vehículo en donde muchos inversionistas van a colocar su dinero y esto en conjunto se ha invertido en el mercado de valores. Pero existen diferentes fondos de inversión, de renta fija, de renta variable, en sectores como el sector inmobiliario. Entonces, todo nace desde el perfil del cliente. No todos los fondos están hechos para todos los clientes. Lo primero que se necesita conocer es cuál es el perfil del cliente. Si es una persona conservadora, no podríamos ofrecerle un fondo que invierta en acciones de Estados Unidos, porque su tolerancia al riesgo es muy diferente a una persona que tenga un perfil, por ejemplo, agresivo o arriesgado, que sí tolera estas fluctuaciones del mercado. Solamente hoy, por analizar algo, con todos los anuncios que estaba haciendo el presidente Donald Trump, a nivel internacional, todas las bolsas estaban cayendo. Entonces, una persona que es muy conservadora y coloca sus 500.000 pesos y ve que hoy está cayendo completamente, pues puede perder su dinero completamente. ¿se puede perder completamente? Ya, Wow. claro. Pero entonces, Oscar, a ver, para entender un poco más, ya sabemos que es un CDT. Como lo que buscamos en el 2025 es hacer crecer nuestro dinero, entonces decimos, listo, fondo de inversión. ¿Cuál es la diferencia entre el fondo de inversión con el CDT y con la misma cuenta de ahorros? Entonces, el fondo de inversión nace como una alternativa para aquellas personas que quieren buscar otras opciones distintas al CDT. Como le decía ahorita Alejandro, una cuenta de ahorros de por sí puede pagar una rentabilidad alrededor del 0,1 efectivo anual. La cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros. Un CDT va a rentar en promedio alrededor del 8%. Todo cómo nacen las tasas de interés dependiendo en el momento macroeconómico en que se encuentre el país. El viernes pasado hubo una reunión de la Junta por parte del Banco de la República donde decidió mantener sus tasas de interés sin movimiento. Esto claramente va afectando las inversiones y las tasas que se van viendo en el mercado. En la medida que haya mucha volatilidad, mucha inflación, las tasas tienden a subir. ¿Por qué tienden a subir? Porque el Banco de la República tiene un mandato, controlar la inflación. ¿Y cómo controlan la inflación? A través de políticas monetarias aumentando tasas de interés. Entonces, la diferencia entre uno y el otro es que el CDT te pacta un tiempo, te pacta una fecha y hasta esa fecha puedes reclamar el dinero. O por el contrario, si necesitas recursos, tienes que salir a negociar ese título, porque el CDT es un título valor y lo puedes negociar en bolsa de valores, mientras que dependiendo del fondo hay fondos abiertos, en donde yo puedo ingresar y retirarme en cualquier momento. Hay otros que son abiertos, pero con pacto de permanencia. Es decir, entro al fondo, pero tengo que estar ahí durante 90 días, durante 6 meses, dependiendo del tipo de fondo. Pero tasa, hablemos de tasa. Perdón, Danielito, un momentico. Tasa es cuenta de ahorros 0 punto algo. CDT, 8 punto algo. Y fondo de inversión, ¿cuánto es la tasa? Entonces, un fondo de inversión y, por ejemplo, un fondo a la vista, que es un fondo que me permite ingresar y retirar mis recursos cuando yo lo desee, puede estar alrededor de entre el 8 y el 9% efectivo anual. Aquí es importante tener en cuenta que una cosa son tasas mensuales, nominales, y otras son efectivas anuales. Normalmente las personas dicen, si me van a pagar el 9%, entonces yo tengo 100.000 por el 9 y me da un valor y esa es mi rentabilidad. Eso es una tasa nominal, no es una tasa efectiva anual. Por eso las rentabilidades varían en cuando uno lo hace. Cuando vemos, por ejemplo, un fondo de activos alternativos que invierte, por ejemplo, en factoring, facturas, en libranzas, hoy por hoy puede estar rentando alrededor del 11% efectivo anual. Y uno dice, ¿es bueno o es malo? Pues la respuesta a eso es, miremos la inflación. La inflación para diciembre cerró en el 5,20%. Si un fondo me está pagando el 11%, el 9%, es decir, está por encima de la inflación, mi dinero no está perdiendo valor en el tiempo. Claro. Bueno. Oscar, pues yo
Hagamos el mismo ejercicio que hicimos hace un momento con Alejandro y es ponerlo en términos prácticos. Tú mencionabas al inicio de esta conversación algo muy importante y es que no todos los fondos son para todo el mundo y que hay unos diferentes que se deben ajustar al perfil del inversionista, ¿no? No es lo mismo si yo quiero invertir por 90 días que si quiero invertir por un año, al igual que la cantidad de dinero y también las características a las que esté dispuesto de invertir. Entonces vamos uno por uno para que nuestros televidentes podamos y nosotros, por supuesto, podamos entender tal vez cuál es la opción que más nos conviene de acuerdo a sus características, ¿te parece? Y de antemano aprovecho para decirle a nuestros televidentes que aprovechen y envíen sus preguntas. Si tienen dudas alrededor de este tema, si no tienen claro en dónde pueden invertir mejor o ya han invertido y tienen una experiencia por contarnos, pues es momento de hacerlos. Escríbanos ahí su nombre, desde dónde nos ven y su pregunta para que nuestros expertos lo puedan contestar. Entonces, Oscar, ¿cuáles son los tipos de fondos y las características que debería de tener para saber qué es un buen fondo de inversión para? Entonces, como decía, inicialmente lo que hay que conocer es el perfil del cliente. ¿Cómo se conoce el perfil? Es una encuesta que normalmente pueden ser 5 a 10 preguntas en donde vamos a detectar cuál es la tolerancia al riesgo de cada inversionista. Una vez eso nos dé una opción, que puede ser un cliente conservador, moderado o arriesgado, entonces podremos darle a conocer una alternativa de inversión a través de los fondos. Los fondos de renta fija sin pacto de permanencia, en donde el cliente puede ingresar desde 200.000 pesos en adelante, puede hacer aportes esporádicos o mensuales. Los de renta fija. De renta fija, entonces, empecemos por eso, entendemos. ¿Cuáles son las características de los fondos de renta fija? Entonces, normalmente los fondos de renta fija pueden ser fondos abiertos sin pacto de permanencia, en donde la persona puede ingresar en cualquier momento y puede retirarse en cualquier momento, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un fondo de esos con el CDT? Ahorita hacían un ejercicio muy interesante y es cuánto me va a pagar el CDT a 90, a 180 o a un año. En los fondos no funciona así. No hay el mismo simulador. No existe simulador de fondos y si alguien le dice, venga, invierta en un fondo de inversión y yo le voy a decir que en un año usted se va a generar esta rentabilidad, pues prácticamente le está diciendo una mentira, porque los fondos lo que vemos son las rentabilidades que han venido pasando. No conocemos cuáles van a ser las rentabilidades futuras. En Colombia, por normatividad, todos los fondos deben valorar a precio de mercado todos los días. O sea que dependiendo de cómo se estén valorando hoy la renta fija en Colombia, hoy una rentabilidad puede ser del 9, pero la rentabilidad del día también puede caer. Y esa rentabilidad, al final lo que hace es la rentabilidad de todos los días me va a dar mi rentabilidad mensual. Oiga, pero entonces, Oscar, pero todo eso no es un tiro al aire, porque si tú metes tu dinero a algo que no sabes cuánta rentabilidad te va a dar, entonces uno dice, bueno, pero por lo menos en el CDT me están diciendo, en un año te vas a ganar 377.000 pesos, por ejemplo. Pero en el fondo de inversión, ¿cómo hacemos entonces? Para tasar, para saber, para calcular más o menos qué plata te vas a ganar. Entonces, aquí entra algo muy importante y es conocer la historia del fondo y en qué invierte este fondo. Entonces, el hecho de que haya una rentabilidad pasada no me garantiza que esa misma rentabilidad va a ser al futuro, pero sí me hace conocer cómo es el comportamiento de ese fondo de inversión. Normalmente en el mercado existe un comparativo de fondos en donde conocemos las características abiertos, impacto de permanencia, disponibilidad 24/7 y uno ve, de acuerdo a las circunstancias económicas, que esos fondos pueden estar rentando hoy por hoy en términos generales entre el 8 y 9% efectivo anual. Oscar, pero de aquí a diciembre ¿va a seguir rentando el 8 o 9%? La respuesta es no lo sabemos, porque mañana puede haber una guerra comercial como puede pasar con Estados Unidos y las tasas a nivel internacional empiezan a subir y de manera local el Banco de la República puede optar por subir tasas. ¿Por qué? Porque la inflación se está disparando, hay una devaluación del peso colombiano frente al dólar, entonces el Banco de la República busca proteger eso y sube sus tasas de interés. Algo muy interesante en los fondos de inversión que a veces uno quisiera que los clientes puedan entender es que el comportamiento inicialmente es inverso al comportamiento de la tasa. Tasa del fondo, si hoy por ejemplo el Banco de la República sube sus tasas de interés, los fondos se van a valorizar. Si en este caso el Banco de la República baja sus tasas de interés, entonces van a tener comportamientos similares. Estos son herramientas y mecanismos para las personas que están buscando otras opciones de inversión diferente al CDT. El tiro al aire está en que si yo soy un perfil conservador y alguien me ofrece un fondo para invertir como en acciones, quizás un fondo en criptomonedas, algo que yo no conozco, que no está adaptado a mi perfil,
sí me puedo llevar unas sorpresas demasiado negativas porque no hace parte de la tolerancia al riesgo que yo tengo como inversionista. Precisamente hay una televidente, Oscar, que nos acaba de dejar un mensaje aquí en nuestro grupo de WhatsApp que dice: buenas tardes, excelente programa, ¿qué tal es invertir en acciones? ¿Cómo funciona esta metodología de inversión? Entonces, los clientes pueden invertir directamente en las acciones, es decir, hoy en día existen muchas plataformas que permiten a una persona comprar acciones tanto en Colombia como en el exterior. Pero los fondos brindan el mecanismo hay personas que no saben qué acción compro. Esa es una pregunta muy repetitiva. Claro. ¿Será que invierto en una tecnológica? ¿Invierto en Nvidia, que ha tenido resultados muy buenos? ¿Invierto quizás en una empresa como Facebook, Ecopetrol, etcétera? Y la respuesta es, si la persona no conoce bien del mercado, hay fondos que lo que hacen es una canasta que se conoce como ETFs, que son una canasta de acciones en donde unos expertos son los que administran ese fondo. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Quién administra eso? Eso es una fiduciaria que tiene unos expertos, unas personas, unos gestores que tienen unas certificaciones ante el regulador del mercado de valores en Colombia que les permiten colocar el dinero de esas personas en la mejor alternativa. Entonces, invertir en acciones, en este caso, el cliente lo puede hacer directamente o lo puede hacer a través de un fondo. ¿Y qué hace a través de un fondo? Mitigar el riesgo de yo no conozco si era buen momento entrar en este momento a comprar acciones o no era un buen momento para comprar hoy acciones. ¿Y la rentabilidad es similar a la de en un fondo de inversión normal o al ser acciones cambia? Cambia y a su vez aumenta la volatilidad porque se asume un mayor riesgo en la inversión. Cuando las personas dicen, yo estoy buscando una rentabilidad que esté por encima del 15, el 20%, siempre hay que decirle a las personas, toda inversión implica un riesgo y una rentabilidad. Entre más rentabilidad te ofrezca tu fondo, quizás está asumiendo una mayor volatilidad. Y eso lo podemos ver en las fichas técnicas. Cuando yo voy a invertir en un fondo, puedo descargar la ficha técnica del fondo y el fondo me va a decir, mire, usted tuvo durante el último mes, enero, una rentabilidad del 9% y una volatilidad del 0,5%. Es decir, que en este caso mi riesgo fue muy mínimo para toda la rentabilidad que yo me gané. Oiga, yo creo que, a ver, yo estoy gringo en muchas cosas aquí y yo creo que a algunos televidentes les pasa lo mismo que yo, entonces voy a tratar de interpretar más o menos lo que estarían pensando ellos. Primero, ¿cómo se generan las ganancias en un fondo de inversión? Y segundo, ¿eso es lo mismo que las acciones? Porque yo tengo ahí una confusión tremenda, así que ahí perdonan mi desconocimiento sobre el tema, ¿no? Por eso pregunto eso. Claro, es muy fácil. Entonces, las acciones, lo que yo estoy haciendo con la empresa es que estoy siendo partícipe, soy un accionista de la compañía. Minoritario, pero accionista de la compañía. Dueño de un pedacito de la compañía. Correcto. Es decir, De una baldosa. Por lo menos, si el día de mañana la compañía, llámese como se llame, llega a quebrar por alguna razón, yo soy accionista de la compañía. Me quiebro también. También, correcto. En la renta fija o los bonos o los títulos, lo que yo estoy haciendo es prestando un dinero para que una entidad se financie. Entonces, hay dos mecanismos. Las acciones, que al final me dan una parte de la compañía para yo poder como empresa financiarme para mis proyectos, pero haces parte de la compañía. Pequeña proporción, pero haces parte. Y otras son los bonos, que es un crédito que adquiere la compañía, en donde me dice, présteme un dinero a un tiempo determinado. En ese tiempo yo le devuelvo el dinero, le devuelvo unos intereses, pero si yo como compañía llego a quebrar, usted no es accionista. Usted es un acreedor como tal de la entidad. Entonces me van a responder. Tienen menos riesgo de perder su dinero. Correcto. Oscar, hablábamos entonces del fondo de inversión de renta fija y había otro tipo de fondo, además de las acciones, que nos ibas a comentar cómo funciona. Entonces hay fondos que son fondos alternativos en donde invierten, como por ejemplo en factoring, que son facturas, empresas que necesitan vender esas facturas porque necesitan liquidez para seguir haciendo su operación. Fondos de libranza, por ejemplo, que funciona tal cual o muy similar al tema del factoring, y también puede ser de perfiles conservadores o moderados, dependiendo del tipo de empresa, el originador. Entonces estos fondos normalmente pueden tender a manejar una mejor rentabilidad
porque no están expuestos 100% a lo que está pasando en el mercado. Ok. Dependen de otras circunstancias, cuáles son las tasas de interés que se están manejando en este momento en Colombia, cómo se está comportando la tasa de usura, por ejemplo, cómo se está comportando la tasa del Banco de la República. Entonces van un poco desligados al comportamiento del mercado y le permite a los clientes, a los usuarios, tener quizás mejores rentabilidades. Oscar, ¿qué pasa si una persona pone su dinero en un fondo de inversión y esa persona fallece? Ese dinero se pierde, pasa a sus herederos, ¿qué pasa allí? Bueno, en Colombia, por temas de regulación, una persona así tenga 500.000 pesos en un fondo de inversión, los recursos entran en un proceso de sucesión. A diferencia, cuando están en una cuenta de ahorros, en un CDT, en donde hay unos montos especificados en donde no requiere pasar a procesos de sucesión. Pero en los fondos sí. Entonces, si una persona coloca su dinero y esa persona fallece, sus herederos deben presentarse a la entidad que estaba administrando esos recursos, llevar una serie de documentos para poder solicitar que esos dineros puedan pasar. ¿Pero a través de qué? Un proceso sucesorial. Pero no se va a perder la plata. No se va a perder No la se plata. va a perder. ¿Cuáles son esos consejos prácticos entonces que le darías, Oscar, a nuestros televidentes, a las personas que están ahí al otro lado de la pantalla y que tal vez tengan un dinerito guardado ahí quietico y quieran que se multiplique en el tema de fondos de inversión? El error más común es dejar el dinero sin tenerlo invertido en una cuenta de ahorros, que yo le llamo de por sí una cuenta transaccional, porque de ahorros quizás no tiene mucho, porque genera una serie de costos, no me genera rentabilidad. Es una cuenta transaccional para quizás recibir mi nómina, hacer pago de facturas, entre otros. Lo segundo es conocer el perfil. En la medida que yo conozca qué tan tolerante soy ante situaciones de volatilidad del mercado, pues me voy a sentir tranquilo en cómo se está comportando el fondo. Una persona que tiene un perfil arriesgado y, por ejemplo, ve que hoy las bolsas cayeron, pues sabe que eso puede pasar. ¿Pero por qué? Porque tiene un objetivo de largo plazo. Es decir, es un dinero que está invirtiendo porque su hija va a entrar a la universidad, pero su hija hoy tiene 2 o 3 años. Es decir, va a entrar en 20 años a la universidad. Pues si es una persona que dice, esta es mi cuota inicial del apartamento, quiero multiplicarle y le voy a colocar en acciones, pues uno le dice, no se le ocurra, por más perfil agresivo, arriesgado que sea, es su cuota inicial que quizás va a ser en 5 meses o en 1 año. Entonces usted debe invertir en un fondo conservador. Entonces son conocer los perfiles para saber qué tan tolerante soy y quizás ante fluctuaciones del mercado no salir corriendo a materializar pérdidas, sino más bien esperar y saber que el mercado es cíclico, es decir, así como las cosas suben tienen que bajar y se va a comportar durante un periodo de tiempo de la misma manera. Pues maravilloso. Y bueno, yo he aprendido mucho hoy. Este programa está muy interesante porque uno escucha mucho los términos, pero al no saber cómo funciona, pues puede incurrir en errores y pasar de tal vez tener su dinero sin invertir y reproducir, pues tal vez incluso invertir en donde no es y terminar perdiendo la plática. Así que gracias por todo el conocimiento, Oscar, que nos compartes a nosotros y todos los televidentes. Lo importante, aprender de estos consejos que nos brindan nuestros expertos y al momento de hacer su inversión, pues asegurarse muy bien de cumplir con el perfil del fondo de inversión adecuado para lograr tener los resultados que se esperan. Buena energía, Oscar. Bueno, Oscar, buena Gracias. energía para ti. Muchísimas Muchas gracias. gracias por haber venido.